sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos. Un traspasado, una fuente abierta, un espíritu de gracia y de oración. Los primeros cristianos inevitablemente veían cumplida esta promesa en el costado abierto de Cristo, fuente de donde emana la vida nueva. Recorriendo el Evangelio de Juan, vemos cómo aquella profecía se veía plasmada en Cristo. Contemplamos su costado abierto de donde brotó el agua del Espíritu. Uno de los soldados le traspasó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. Allí el evangelista añade: verán al que ellos mismos traspasaron. Retoma así aquel anuncio del profeta que prometía al pueblo una fuente abierta en Jerusalén cuando ellos mirarían al traspasado. La fuente abierta es el costado herido de Jesús. El costado traspasado es al mismo tiempo la sede del amor, un amor que Dios declaró a su pueblo con tantas palabras diferentes que vale la pena recordar. Eres de gran precio a mis ojos, eres valioso y yo te amo. ¿Se olvida una madre de su criatura? ¿No se compadece del hijo de sus entrañas? Pero aunque ella te olvide, yo no te olvidaré. Yo te llevo grabada en la palma de mis manos. Yo te amé con un amor eterno, por eso te atraje con fidelidad. El Señor tu Dios está en medio de ti, es un guerrero victorioso. Él exulta de alegría a causa de ti, te renueva con su amor y lanza por ti gritos de alegría. En el corazón traspasado de Cristo se concentran escritas en carne todas las expresiones de amor de las Escrituras. No es un amor que simplemente se declara, sino que su costado abierto es un manantial de vida para los amados en aquella fuente que sacia la sed de su pueblo. De la encíclica Dilectis Nos del Papa Francisco. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. En este 9 de noviembre de 2025, donde la Iglesia está celebrando la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, catedral del Obispo de Roma, del Papa León. Pero también en la Archidiócesis de Madrid celebramos la solemnidad de Nuestra Señora de la Almudena, patrona de la Archidiócesis. A todos, un abrazo muy fuerte de este que les habla, Miguel Ángel Arribas, sacerdote de esta Archidiócesis de Madrid. Nos disponemos a recorrer juntos esta tarde este programa dedicado a los sacerdotes con un tema vital en la hora presente para todos los presbíteros, la acedia pastoral. Iremos desmenuzando lo que el Papa Francisco nos quiso comunicar a través de su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium. Pero antes, como cada domingo, proclamamos el Evangelio de esta dedicación de la Basílica de Letrán y oramos con la palabra. Les invito a todos ustedes a vivir esta escucha de la palabra en un profundo recogimiento, para que a todos nos suceda lo que a los dos discípulos de Emaús.
¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Se acercaba la Pascua de los judíos y subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?». Jesús contestó: «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho, y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús había dicho. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque has querido que la Iglesia fuera la esposa de tu Hijo. Has querido reunir a un gran pueblo en tu nombre, puesto que somos hijos muy amados tuyos, para que este pueblo peregrino hacia la casa que tú nos esperas pueda vivir alabándote, bendiciéndote y glorificándote continuamente. Gracias, Padre Dios, porque en la plenitud de los tiempos, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, enviaste a tu unigénito como Salvador. Él es el nuevo templo donde nosotros queremos entrar cada día. A él le dolía profundamente que el templo de Jerusalén se hubiera convertido en una casa, como un mercado. Por eso Jesús, oh Padre Dios, nos enseña también hoy: el celo de mi casa me devora. Oh Padre Dios, purifícanos, límpianos, cuando nuestras prácticas religiosas las vivimos sin corazón, cuando nuestra fe es superficial y de puro barniz, cuando nuestro culto es de mero cumplimiento, cuando nuestras celebraciones de los sacramentos, en especial de la Eucaristía, carecen de interioridad, cuando vivimos la tarea pastoral sin espiritualidad. Perdónanos, Padre, porque también nuestra casa interior tantas y tantas veces la hemos convertido en un mercado o en un corazón totalmente dividido entre el mundo y el culto que a ti te queremos dirigir. Perdónanos por tu infinita misericordia, oh Padre de clemencia y de bondad, oh Padre que no te cansas nunca de perdonar. Purifícanos, como tu Hijo expulsó a los vendedores del templo y a los cambistas. Bendito y alabado seas, Señor Jesús, porque acudes al templo de Jerusalén para purificarlo, expulsando a los mercaderes, actuando con autoridad y mostrándonos que aquel gesto estaba anticipando lo que habría de suceder en la cruz cuando un soldado te traspasó el costado con su lanza y al punto manó sangre y agua. Gracias, Señor Jesús, porque en tu entrega total hasta la muerte y una muerte de cruz, nos has amado hasta el extremo y nos enseñas a amarte y desde ti amar a tu esposa, que es la Iglesia, en un deseo permanente de ser purificados por tu gracia, por tu bendición, por tu amistad,
en especial cuando nos haces partícipes de tu cuerpo entregado y de tu sangre derramada en cada Eucaristía. Gracias, Señor Jesús, por tanto amor que nos concedes. Gracias porque entrando en tu corazón, también nosotros quedamos convertidos cada vez que te comulgamos en sagrario viviente de tu presencia, en tabernáculo de tu cuerpo entregado y de tu sangre derramada, para formar parte de tu cuerpo místico que es la Iglesia. Gracias, porque nos enseñas que no quieres que seamos compradores y vendedores de ningún culto que te aparte a ti, que busque solamente nuestro interés y no busquemos el tuyo. Límpianos, purifícanos, regenéranos, conviértenos, oh buen Jesús. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque nos traspasas con tu infinito amor, ese amor que procede del Padre y del Hijo, ese amor que nos hace vivir en continua esperanza de que Dios cumple siempre sus promesas. Oh Espíritu Santo, ayúdanos a vivir cada Eucaristía como eterna novedad y fascinante encuentro con Jesucristo. Oh Espíritu Santo, que permaneces siempre en el seno de la Madre Iglesia en un eterno Pentecostés, ayúdanos a ser piedras vivas en el edificio de la Iglesia. Ayúdanos a construir nuestra casa interior, sólidamente cimentada en esa roca firme e inconmovible que es Jesucristo, en ese alimento constante que es la Eucaristía, en esa escucha de su palabra, de su Evangelio, de su buena noticia, porque Él nos garantiza su presencia. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Hijo. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, oh Dios amor, oh Dios Trinidad, oh perfectísima comunión de los tres. Purificadnos para que nosotros también seamos verdadera morada vuestra, como tú, Jesús, nos enseñas. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. De nuevo saludo a los oyentes de Radio María en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo 9 de noviembre de 2025, fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán y para los que vivimos en Madrid, solemnidad de Nuestra Señora de la Almudena. Como anuncié al inicio del programa, hoy tocamos un tema de suma delicadeza y que conviene ponerlo en público para que todos ustedes, queridos oyentes, oren incesantemente por la santidad de los sacerdotes, porque la amenaza de tentaciones múltiples en la cultura y en la sociedad de hoy nos atacan, y por desgracia a veces hay hermanos sacerdotes muy tocados por la mundanidad, y necesitamos todos, absolutamente todos, empezando por mi pobrísima persona, una purificación constante para vivir con el corazón puesto solo en aquel que nos ama, con un amor sin límites. El amor disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. Y por eso tocamos hoy un tema que repetidas veces también nos planteaba el Papa Francisco, que en gloria esté, la acedia pastoral. Pero antes de tocar ese tema de la acedia pastoral, permítanme unas palabras muy sencillas de lo que podríamos decir la acedia personal, aunque ambas van inseparables. Pero empecemos por precisar qué es esto de la acedia. La acedia podríamos denominarla informalidad, lasitud,
abatimiento, tristeza, desaliento, desgana de todo, melancolía, nostalgia, aburrimiento, depresión, son signos de la acedia. Es un estado de ánimo que raramente deja a uno estable. Todo bautizado tiende hacia Dios porque hemos sido llamados a la amistad con Él. Ya nos llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Sí, hemos sido llamados al amor, a la plenitud en el amor en Dios. El que me ama guardará mi palabra, mi Padre lo amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. O como dice la primera carta de Juan, hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Dios es amor, y el que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en Él. Si estamos llamados al amor, si hemos sido creados por amor y para el amor, ¿por qué aparece la acedia? El Catecismo de la Iglesia Católica, en su número 2733, nos dice: otra tentación a la que abre la puerta la presunción es la acedia. Los padres espirituales entienden por ella una forma de aspereza o de desabrimiento debidos a la pereza, al relajamiento de la ascesis, al descuido de la vigilancia, a la negligencia del corazón. Jesús, en el huerto de los Olivos, dijo a los suyos cuando les encontró dormidos: el espíritu está pronto, pero la carne es débil. El desaliento, doloroso, triste, es el reverso de la presunción. Quien es humilde no se extraña de su miseria. Esta le lleva a una mayor confianza en Dios, a mantenerse firme en la constancia. Hasta aquí este número 2733. Sí, hermanos y hermanas, la acedia es la más terrible de las tentaciones que puede padecer un sacerdote, cualquier bautizado. La acedia se presenta como una verdadera desintegración de la persona, una ruptura total, pensar, sentir, obrar de manera totalmente diversa, dispersa y a veces contrapuesta. Todo ser humano, creyente o no creyente, se tiene que hacer las grandes preguntas de su peregrinar por esta tierra. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Por qué vivo y para qué vivo? Pero muchas personas han perdido el sentido de la vida. El sentido en su doble dimensión, de significado y de orientación. Por eso necesitamos tener una visión de Dios revelada en el Evangelio, en ese Dios amor que se ha manifestado en la persona de Jesucristo, para participar de su propia vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. La acedia se presenta como una tentación hacia un sinsentido que vacía la existencia humana. El absurdo puede presentarse como la última palabra de la existencia. Es lo que ya aquel escritor y filósofo francés Sartre llamaba la náusea. Sí, si el ser humano aspira al absoluto de belleza, de verdad y de bondad, y eso no lo alcanza, tanto Sartre como Camus decían que el hombre es una pasión inútil, porque aspira a un imposible. Si no se tiene a Dios, ciertamente alcanzar el infinito de belleza, de verdad y de bondad resulta imposible. Pero con Dios, fuente de la vida, fuente de la belleza, fuente de la bondad, fuente de la verdad, todo es posible. Como le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María en la Anunciación, para Dios nada hay imposible. Otra tentación muy sutil de la acedia es el nihilismo, el hastío por la existencia, la dislocación respecto a cualquier relación humana y respecto a su paso por este mundo de todo ser humano. Cuando nos asalta la acedia, está en riesgo la dignidad de la persona, porque se toma como algo natural la depresión espiritual, el vacío total, el desabrimiento más absoluto. Una persona poseída por el maligno, por la acedia, juzga la realidad como carente de sentido. No sabe de dónde viene ni a dónde va. Va dando tumbos
porque niega que la existencia humana sea para la plenitud, para la santidad, para la belleza, para la bondad. La acedia manifiesta abiertamente que uno quiere desembarazarse de Dios. El ser humano se mira a sí mismo como lo único, y lógicamente cuando uno vive en el ombliguismo de mirarse a sí mismo, cuando uno cree que es dueño de su vida sin referencia al absoluto de Dios, su camino por este mundo desemboca en el sinsentido, en la náusea, en el vacío. No es extraño que, por desgracia, hayan crecido el número de personas que se suicidan, porque todo carece de sentido, y la oscuridad más terrible se adueña de la mente, del corazón y del alma de esa persona. Sí, uno de los signos inequívocos de la aparición de la acedia en el bautizado, sea laico, consagrado, consagrada o sacerdote, es su más terrible hija, la desesperanza. Y hoy está muy presente en muchos de nuestros contemporáneos, de las personas que nos rodean. La libertad entendida como hacer lo que me da la gana, la libertad que no tiene límites, la libertad que no entiende de dónde viene y a dónde va la decisión que uno toma, acaba por esclavizar a la persona, tantas veces atrapada por pasiones inútiles o por estar totalmente envuelto en la mundanidad, en las adicciones, en buscar solamente el sentido de su vida en lo puramente material, y en lugar de traer felicidad, degenera una constante insatisfacción, un vacío, una náusea. Decía el Papa Benedicto en su libro Mirar a Cristo: hoy se han experimentado hasta la saciedad las promesas de libertad ilimitada y empezamos a comprender de nuevo la expresión melancolía de este mundo. Las alegrías prohibidas pierden su esplendor en el momento en que ya no están prohibidas. Estas alegrías deberían y deben ser radicalizadas y aumentadas cada vez más, apareciendo finalmente insípidas, porque todas ellas son limitadas, finitas, mientras que la llama de hambre de lo infinito siempre permanece encendida. Es la terrible contradicción en la que vive la persona humana hoy. Aspira al infinito de belleza, de verdad y de bondad, pero busca en aljibes agrietados, en fuentes de agua turbia, lo que produce un placer inmediato, pero luego deja totalmente vacío el corazón, la mente y el alma de la persona que ha bebido en esas fuentes de aguas turbias. Sí, la acedia es el origen de la desesperanza de muchos de nuestros familiares y amigos, de las personas que nos rodean, que piensan que más valdría no haber nacido y que están totalmente carentes de sentido, sin poder responderse a esa pregunta: ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Qué sentido tiene mi vida? ¿Por qué vivo y para qué vivo? Quien rechaza a Dios está rechazando la plenitud en el amor, el perdón continuo, la misericordia infinita, la donación de un Dios que se ha humanado, se ha hecho hombre, se ha encarnado para redimirnos con su pasión, muerte y resurrección. Quien niega a Dios está negando la fuente de la vida que es Cristo, que nos dice en el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Hasta aquí la acedia personal.
Estamos con ustedes en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, hablando de la acedia, primero personal, ahora damos un pasito más, la acedia pastoral, algo que amenaza también a todos los agentes de pastoral, laicos, consagrados, consagradas, sacerdotes, incluso obispos. En los números que van del 81 al 85 de Evangelii Gaudium, el Papa Francisco trazaba las líneas fundamentales de lo que es esta amenaza durísima, oscura, tristísima de la acedia pastoral. Y conviene estar muy atentos, muy alerta, porque el desánimo, el desaliento, la desgana, la desmotivación, la desesperanza e incluso la desesperación se pueden apoderar de la gente de pastoral, se pueden apoderar del sacerdote que ha perdido las ganas de anunciar a tiempo y a destiempo el Evangelio de Jesucristo y se conforma con una vida gris, mediocre, tibia. Y recuerden, hermanos y hermanas, lo que dice Dios a través del libro del Apocalipsis. Ojalá fueras frío o caliente, no eres ni frío ni caliente, y precisamente porque no eres ni frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Palabras claras, concretas, directas, duras de nuestro Dios. ¿Estaremos ahí, asentados en la tibieza, la mediocridad, la rutina y el pasotismo? ¿O estamos viviendo un momento de fuerte entusiasmo evangelizador, guiados por el fuego del Espíritu, en eterno y permanente Pentecostés, caminando con otros hermanos en vida comunitaria en parroquia o movimientos eclesiales? Así nos hablaba el Papa Francisco de la acedia egoísta, número 81 de Evangelii Gaudium. Cuando más necesitamos un dinamismo misionero que lleve sal y luz al mundo, muchos laicos sienten el temor de que alguien les invite a realizar alguna tarea apostólica y tratan de escapar de cualquier compromiso que les pueda quitar el tiempo libre. Hoy se ha vuelto muy difícil, por ejemplo, conseguir catequistas capacitados para las parroquias y que perseveren en la tarea durante varios años. Pero algo semejante sucede con los sacerdotes, que cuidan con obsesión su tiempo personal. Esto frecuentemente se debe a que las personas necesitan imperiosamente preservar sus espacios de autonomía, como si una tarea evangelizadora fuera un veneno peligroso y no una alegre respuesta al amor de Dios, que nos convoca a la misión y nos vuelve plenos y fecundos. Algunos se resisten a probar hasta el fondo el gusto de la misión y quedan sumidos en una acedia paralizante. Tres pequeñas claves, hermanos y hermanas, de este número 81 de Evangelii Gaudium. Primero, quiero dar gracias a Dios por los miles y miles de catequistas, laicos, consagrados, consagradas y sacerdotes que durante años ininterrumpidamente han sabido llevar el Evangelio de Jesucristo a los niños que se preparan para recibir por vez primera la Eucaristía o para recibir el sacramento de la confirmación. Y cómo no, dar también las gracias a los catequistas que están preparando adultos que no fueron bautizados o no fueron confirmados y que con 20, 25, 30, 40, 50 años tocan a la puerta de una parroquia, de un movimiento eclesial y piden insertarse en la Iglesia a través del sacramento del bautismo y de la confirmación. A todos los catequistas, gracias por vuestro testimonio y por haber dado lo mejor de vosotros mismos de una manera totalmente gratuita, en horas y horas, de asimilar primero el Evangelio para luego enseñarlo, testimoniarlo, pregonarlo a vuestros catecúmenos, haciendo muy vuestra la expresión de Jesucristo. De la abundancia del corazón habla la boca. Pero también, segundo dato de este número 81, con qué certeza, con qué finura, el Papa Francisco pone el dedo en la llaga de los sacerdotes que cuidan con obsesión su tiempo personal, que bajo la capa de bien de encontrar espacios de descanso,
de silencio, contemplan la tarea evangelizadora como un veneno peligroso y no responden a ese llamamiento que nos hizo Jesucristo antes de subir a los cielos en el final del Evangelio según San Mateo. Id por todo el mundo y anunciad el Evangelio a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí, hermanos y hermanas, recen por aquellos sacerdotes que pueden estar atravesando un momento de acedia egoísta. Pero también recen para que los que están en camino de darlo todo sepan vivir entusiasmados como San Pablo, 1 Corintios 9. ¡Ay de mí si no anuncio el Evangelio! Me he hecho todo para todos con tal de ganar algunos. Segunda clave de la acedia egoísta, número 82 de Evangelii Gaudium. Nos dejaba esto escrito el Papa Francisco con un acierto muy grande sobre realidades que hoy se están dando en los sacerdotes. Escuchen. El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y en definitiva no aceptado. Esta acedia pastoral puede tener diversos orígenes. Algunos caen en ella por sostener proyectos irrealizables y no vivir con ganas lo que buenamente podrían hacer. Otros por no aceptar la costosa evolución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. Otros, por apegarse a algunos proyectos o sueños de éxitos imaginados por su vanidad. Otros, por perder el contacto real con el pueblo en una despersonalización de la pastoral, que lleva a prestar más atención a la organización que a las personas, y entonces les entusiasma más la hoja de ruta que la ruta misma. Otros caen en la acedia por no saber esperar y querer dominar el ritmo de la vida. El inmediatismo ansioso de estos tiempos hace que los agentes de pastoral no toleren fácilmente lo que significa alguna contradicción, un aparente fracaso, una crítica, una cruz. Sí, hermanos y hermanas, a todos nos amenaza el activismo en la tarea pastoral. Bajo la capa de bien, bajo la apariencia de evangelizar a tiempo y a destiempo, el sacerdote puede estar todo el día con la lengua fuera, en un activismo matador que le lleva a vivir en la superficialidad, sin sacar horas para la oración y la escucha de la palabra, para el estudio de la teología, para una vida serena, tranquila, de comunión con otros hermanos sacerdotes, de trabajar en equipo con los laicos consagrados y consagradas. Y cuando el sacerdote se instala en el activismo puro y duro, sin una espiritualidad que impregne totalmente su acción pastoral, acaba quemándose, acaba agotándose, acaba seco. También a mi pobre persona le puede suceder y debo estar muy atento a que la hora diaria de oración más la liturgia de las horas vivida con gusto y con ganas, alabando a Dios con los salmos, sea siempre lo primordial y lo central del día. Describe muy bien cuáles son esos peligros de la acedia. Unas veces, porque queremos imaginar proyectos inalcanzables y no vivir el realismo de lo que buenamente podemos hacer. Otras veces porque nos cuesta seguir el paso de los procesos de crecimiento de las personas y de los grupos en las parroquias y movimientos.
Otras veces porque queremos vivir un providencialismo de que todo caiga del cielo sin hacer nada. Otras veces porque nos apegamos a sueños inimaginables, sueños que solo nacen del orgullo, la soberbia o la vanidad, de querer ser aplaudidos, reconocidos, valorados por los demás. Otras veces los sacerdotes podemos perder el contacto tú a tú con las personas, con la comunidad cristiana, con la parroquia, con la gente del barrio, con los pobres, con los humildes, con los sencillos, y despersonalizamos la pastoral. Otras veces estamos más pendientes de organizar cosas que de las personas que participan en esas distintas actividades que promovemos. Otras veces la acedia llega porque no sabemos esperar el ritmo que imprime Dios en el corazón de las personas llamadas y elegidas. Sí, hay un peligro muy grande para los sacerdotes, el querer que los resultados aparezcan ya. La supuesta eficacia, rentabilidad de lo que hemos sembrado, no sabemos esperar el tiempo de Dios, la hora de Dios, los planes de Dios, y ese inmediatismo hace que no toleremos las contradicciones o un aparente fracaso, o una crítica o una cruz. Ahí estamos todos y estamos muy necesitados de la gracia divina. El Papa Francisco seguía señalando algunos rasgos de esa acedia pastoral. Este número 83 que voy a proclamar ahora nos advierte de cómo nos podemos dejar envolver por una tristeza dulzona sin esperanza que se apodera del corazón del sacerdote. Escuchen lo que decía en el número 83 de Evangelii Gaudium el Papa Francisco, y luego lo comento. Así se gesta la mayor amenaza, que es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va desgastando y degenerando en mezquindad. Se desarrolla la psicología de la tumba, que poco a poco convierte a los cristianos en momias de museo. Desilusionados con la realidad, con la Iglesia o consigo mismos, viven la constante tentación de apegarse a una tristeza dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como el más preciado de los elixires del demonio. Llamados a iluminar y a comunicar vida, finalmente se dejan cautivar por cosas que solo generan oscuridad y cansancio interior, y que apolillan el dinamismo apostólico. Por eso me permito insistir. No nos dejemos robar la alegría evangelizadora. Sí, hermanos y hermanas, todos nos podemos ver envueltos en el gris pragmatismo de una vida cotidiana. Cuando nos vamos a los dos extremos, uno, el querer estar inventando cada día cosas nuevas que luego nadie sigue, y nos sentimos frustrados porque a pesar de esa creatividad no hay respuesta, porque no sabemos proponer lo que realmente necesita el pueblo de Dios. O en el otro extremo, caemos en esa expresión tan vulgar de siempre se ha hecho así, y no salimos de la rutina, de que nada nuevo puede florecer en la Iglesia. De lo uno y de lo otro podemos pecar los sacerdotes. ¿Dónde conduce esto? A ser momias de museos,
a querer vivir solo de lo que ya se vivió en el pasado, de imágenes, sueños o ideales que se vivieron en otra época de la Iglesia. Es cierto que no es fácil hoy la misión evangelizadora, es cierto que pueden abundar fracasos pastorales, es cierto que en ocasiones el cansancio se apodera de la mente, el corazón y el alma de un sacerdote, pero no es menos cierto que para Dios nada es imposible, que la fuerza, la luz, el poder, la gracia del Espíritu Santo siempre está dinamizando a la Iglesia en un eterno y permanente Pentecostés. Ayúdennos, hermanos laicos, consagrados y consagradas, a que no se nos apegue una tristeza dulzona, sin esperanza, que no se apodere de nosotros el elixir del demonio, la mediocridad, la tibieza, el cansancio, el aburrimiento, la desgana, la desilusión. Todos los bautizados estamos llamados a dejarnos iluminar por quien es la luz, Jesucristo. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Todos estamos llamados a salir a las calles como Pedro el día de Pentecostés y anunciar que Jesucristo, muerto en la cruz, ha vencido el pecado y la muerte, ha resucitado y está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Que no nos dejemos envolver por un cansancio gris o por una oscuridad en el interior. Que no nos dejemos apolillar el dinamismo apostólico, sino, como nos ha dicho muy bien el Papa Francisco, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora. El testimonio de San Pablo, tanto en el libro de los Hechos de los Apóstoles como en sus diversas cartas, nos manifiestan de una manera vivísima de qué manera tan potente el Espíritu Santo puede transformar los corazones más duros cuando se anuncia un evangelio testimoniado por una vida de entrega total, como lo fue la vida del apóstol de los gentiles, del Saulo perseguidor al Pablo que recorre todas las grandes ciudades del Imperio Romano del siglo I. ¡Ay de mí si no anuncio el evangelio! Y pasamos ya al número 84 de Evangelii Gaudium, de cómo el Señor nos pide salir del pesimismo estéril, del aburrimiento en la pastoral, del cansancio fácil, del culto superficial, del individualismo que lleva a aislarse al sacerdote, al laico o al consagrado. Dice el Papa en el número 84. La alegría del Evangelio es esa que nadie ni nadie nos podrá quitar. Los males de este mundo y los de la Iglesia no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. Mirémoslos como desafío para crecer. Además, la mirada creyente es capaz de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin olvidar que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino que puede convertirse en agua y a descubrir el trigo que crece en medio de la cizaña. A 50 años del Concilio Vaticano II, aunque nos duelen las miserias de nuestra época y estemos lejos de optimismos ingenuos, el mayor realismo no debe significar menor confianza en el Espíritu, ni menor generosidad en la entrega. En este sentido, podemos volver a escuchar las palabras de San Juan 23 en aquella admirable jornada del 11 de octubre de 1962. Llegan a veces a nuestros oídos, hiriéndolos, ciertas insinuaciones de algunas personas que aun en su celo ardiente carecen del sentido de la discreción y de la medida. Ellas no ven en los tiempos modernos sino prevaricación y ruina. Nos parece justo disentir de tales profetas de calamidades,
avezados a anunciar siempre infaustos acontecimientos, como si el fin de los tiempos estuviera inminente. En el presente momento histórico, la providencia nos está llevando a un nuevo orden en relaciones humanas, que por obra misma de los hombres, pero aún más, por encima de las mismas intenciones, se encaminan al cumplimiento de planes superiores e inesperados. Pues todo, aun las humanas adversidades, aquellas las dispone para mayor bien de la Iglesia. Sí, hermanos y hermanas, como en otros programas, vuelvo a repetir aquello de Romanos 8:28. Qué gran lección la de San Pablo en esa frase. Sabemos que a los que aman a Dios, todo sucede para su bien. Ante las dificultades en la evangelización, ante la realidad de una sociedad cada día más secularizada y secularizante, ante el abandono de la Iglesia de tantos que en otro tiempo celebraban cada domingo la Eucaristía o participaban vivamente en las parroquias y movimientos eclesiales, ante un ataque furibundo por parte de determinados medios de comunicación contra la Iglesia, más que nunca hoy, porque creemos en la fuerza, en el poder y la gracia del Espíritu Santo, porque creemos que la Iglesia vive en un eterno y permanente Pentecostés, porque estamos abiertos de par en par a la acción de Dios, no nos podemos dejar arrastrar por el pesimismo, el desencanto o la desilusión. Basta ya de profetas de calamidades, avezados en anunciar infaustos acontecimientos, como si el fin de la historia y el fin de la humanidad fuera inminente. ¿Quién sabe? Vivamos el presente. Ya dice Jesús en el Sermón de la Montaña, a cada día le basta su afán. No os preocupéis por el mañana, que el mañana trae su propio agobio. Vivamos el presente con tal luz, con tal fuerza, con tal gracia, que creamos lo que le dijo el ángel Gabriel a la Virgen María. Para Dios, nada imposible. Para Dios, nada imposible. La historia de la Iglesia nos muestra cómo los grandes santos atravesaron largos periodos de oscuridad, de noche oscura, pero de ellos se sirvió el Señor para fortalecerles en la fe, para hacerles vivir su propio carisma con mayor intensidad, para irradiar aún en su oscuridad la luz que no nacía de ellos, sino de lo alto, del mismo Cristo, viviendo en lo más íntimo de su persona, aun en esos periodos de oscuridad, aun en esos periodos de tiniebla. De nuevo, dejemos que resuene en nosotros esa expresión de Romanos 8:28. Sabemos que a los que aman a Dios, todo sucede para su bien. Si miramos con ojos de fe las personas y los acontecimientos, si pedimos prestado a Jesús sus ojos para mirar lo que sucede con ojos de fe, descubriremos que Él lo que promete lo cumple. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa presencia vivísima de Jesús caminando a nuestro lado evitará que nos dejemos envolver, arrastrar, contaminar por el pesimismo, el desencanto, la desilusión, la desgana, el cansancio, la desesperanza o la desesperación, que son los síntomas de haberse dejado apoderar del maligno con esa funesta tentación de la acedia pastoral. Somos hombres y mujeres de esperanza, y más en este año, donde el Papa Francisco nos dejó para el año jubilar ese titular, ese reto, esa llamada: peregrinos de esperanza. Concluimos el programa de hoy, como cada domingo, con una oración.
Y en este caso he elegido la oración de San John Henry Newman, oración que todos los días Santa Teresa de Calcuta rezaba después de comulgar, y siguen rezando también hoy las misioneras de la caridad después de acabar cada Eucaristía. Oramos con esta bellísima oración. Querido Jesús, ayúdame a esparcir tu fragancia por donde quiera que vaya. Inunda mi alma con tu espíritu y vida. Penetra y posee todo mi ser tan completamente que mi vida solo sea un resplandor de la tuya. Brilla a través de mí y permanece tanto en mí que cada alma con la que tenga contacto pueda sentir tu presencia en mi alma. Permite que ellos al mirarme no me vean a mí, sino solamente a Jesús. Quédate conmigo, y entonces podré comenzar a brillar como tú brillas, a brillar tanto que pueda ser una luz para los demás. La luz, oh Jesús, vendrá toda de ti, nada de ella será mía. Serás tú quien brille sobre los demás a través de mí. Permíteme así alabarte de la manera que tú más amas, brillando sobre aquellos que me rodean. Permíteme predicarte sin predicar, no con palabras, sino con mi ejemplo, con la fuerza que atrapa, con la influencia compasiva de lo que hago, con la evidente plenitud del amor que mi corazón siente por ti. Amén. Buenas tardes, les hemos acompañado aquí en Radio María, en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Dios les bendiga, sigan orando por la santidad de los sacerdotes y los seminaristas, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Sacerdote. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora